¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a comenzar con este proyecto. Son estas mini calabacitas, amigas. Déjenme les quito aquí este alfilercito. Son estas mini calabacitas que están preciosas. Las vamos a utilizar para un proyecto futuro. Estoy realizando, como muchas de ustedes ya saben, una brujita y estas calabacitas son para ese proyecto. Pero quise compartírselas para que vayan viendo, bueno, para empezar, para que vayan realizándolas y para que vayan viendo si las pueden utilizar en otro proyecto. Están bien bonitas, pueden quedar perfectamente como adorno para cualquier parte de su casita, incluso para la ofrenda, la pueden colocar en las ofrendas que solemos poner aquí en México el Día de Muertos. Pueden hacer una guirnalda preciosa, simplemente hacen cadenitas uniendo una calabacita con la otra y ya van a tener una guirnalda preciosa. Son muy pequeñas, vamos a medirlas. Miren, de la punta del tallito que tiene aquí arriba hasta la parte de abajo mide aproximadamente 4 centímetros. ¿Ven? Aquí están los 4 centímetros. Depende mucho también del tamaño del tamaño en que hagan el tallo. Esta calabacita, la segunda que agarré, la que tengo en mi mano izquierda, en esa hice una vuelta más y sí se nota el tallito un poquitín más largo. Vamos a ver de qué tamaño quedó esta segunda con una vuelta más. Miren, quedó de 5 centímetros, amigas y amigos. Así es que como 4,5... no, sí quedó de 5 centímetros, amigas. Así es que pues sí cuenta mucho una vuelta más, una vuelta menos, ya que es un proyecto muy pequeño y pues el tamaño sí va a variar invariablemente. Así es que esta que me quedó más grande, pues yo le hago un doblecito, como ven ahí, pues siento que se ve muy linda. Son súper ligeritas. Yo creo que incluso si aquí arriba le pusieran los arcillos o no sé cómo se llaman, para convertirlos en aretes, se verían muy bonitos. Llamativos sí, pero muy bonitos porque no pesan nada. Así es que ustedes pueden ir evaluando en qué las pueden utilizar. Les decía hace un momentito que incluso pueden hacer cadenitas y convertir esto en unas guirnaldas que lucirían preciosa en su fiesta de Halloween. Así es que anímense a realizarlas, y de todas maneras para cualquier proyecto, para cualquier cosa que ustedes quieran, pero las vamos a estar utilizando muy pronto en la brujita que vamos a realizar aquí en el canal. Como ven, evidentemente vamos a ocupar muy poquitos materiales. Las calabacitas fueron realizadas con material de la marca Sinfonía. Vamos a requerir el color mandarina y el color verde hoja. Ustedes pueden utilizar cualquier material. Si ustedes utilizan un material de un grosor más grande, Sinfonía es de 2 milímetros de grosor. Si utilizan ustedes un material con un mayor grosor, les va a quedar más grande su calabacita. Si las van a hacer para la brujita, sí es indispensable que las calabacitas les queden pequeñas. Si las quieren para cualquier otro adorno que ustedes se les haya ocurrido en este momento o ponerlas en algún otro lugar, pues entonces sí pueden utilizar material de un mayor grosor. Vamos a requerir también un poquitito de relleno. Como es una pieza muy pequeña, va a requerir muy poco relleno, pero sí deben ir bien duritas, amigas. Eso es muy importante al momento de rellenar, que queden bien duritas. Vamos a necesitar para este material de la marca Sinfonía o de 2 milímetros de grosor, crochet de 2.5. Vamos a necesitar una aguja lanera. Y si así lo deciden, pueden pegar la parte del tallito con un poquito de silicón. Si así lo deciden, sería muy poco silicón, ya sea frío o caliente, con el que estén acostumbradas a trabajar. Siempre les digo, no tengan miedo de usar el silicón frío, pega tanto como el silicón caliente, pero siempre pueden ustedes optar por coser esa pieza. Al final, cuando hagamos la pieza verde, dejan hebra lo suficientemente larga para coserla a la calabacita.
Y pues esos son todos los materiales, como ven, bien poquitito de todo, ya que nuestras calabacitas son muy pequeñas. Antes de continuar, quiero agradecer a los miembros del canal que son Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Miriam Avelar, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes y Canal Luco. Muchas gracias por su apoyo. Por favor, si ustedes quieren formar parte de los miembros, serán muy bienvenidos. No olviden también suscribirse y dejarnos su like. También recuerden que suscribirse es gratis. Muchos piensan que se cobra, pero no, es gratis. Vamos a comenzar. Miren, tomamos hebra de color mandarina, color anaranjado, color naranja, color naranjo, como le digan en su localidad. Y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que hayan realizado su anillito mágico, vamos a hacer dentro de él 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Muy bien, vamos a cerrar el anillo mágico perfectamente y en la vuelta número 2 nos ubicamos aquí en el primer punto que hicimos y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Aquí llevo un punto bajo y allí mismo voy a hacer uno más. Aquí está mi primer aumento. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3. En esta vuelta vamos a realizar un punto bajo. Siempre vamos a marcar nuestro primer punto, amigas, ya que estamos trabajando en espiral y si no sería muy fácil perdernos. Muy bien, entonces un punto bajo y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Así, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí va uno y ahí mismo hacemos uno más. Realizamos esto durante toda la vuelta, estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 4 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí va uno y uno más. Antes de continuar voy a marcar el primer punto. Entonces realizamos 2 puntos bajos y enseguida un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 24 puntos bajos. Ya terminé. De las vueltas 5 a la 9 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 9 con 24 puntos. Miren, lo que haremos a continuación en la vuelta número 10 son 2 puntos bajos y ahora vamos a hacer una disminución. Aquí empezamos con las disminuciones. Marco el primer punto y para hacer una disminución tomamos el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y tejo el punto bajo. Así se hacen las disminuciones. Entonces durante toda la vuelta haremos 2 puntos bajos y una disminución, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 11, un punto bajo. Marcamos ese primer punto y después vamos a realizar una disminución. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y tejo los dos juntos. Haremos esto durante toda la vuelta, un punto bajo y una disminución, terminando la vuelta con 12 puntos. Antes de continuar, vamos a rellenar muy bien lo que llevamos hasta ahorita de nuestra calabacita. Bien rellena, amigas, debe de quedarles durita, durita, durita. Si en la siguiente vuelta ya va a quedar mucho más cerrada, pero si ustedes tienen la oportunidad de rellenar más, rellénenla. Debe de quedar bien, bien durita, amigas, ¿eh? Entonces, una vez que hayan rellenado perfectamente, miren, le cabe mucho todavía, así es que vamos a seguir colocando relleno. Una vez que les decía, una vez que quede así bien, bien durita, bien rellena,
vamos a realizar en la siguiente vuelta 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Muy bien, nos habría quedado algo similar a lo que están viendo en la imagen. Lo que vamos a hacer ahora es cortar hebra suficiente porque vamos a hacer estos detalles para darle forma a nuestras calabacitas. Entonces yo creo que si cortan 1 metro les va a sobrar un pedacito o un buen pedazo, así es que yo creo que con unos 80 centímetros será suficiente y quizás aún así les sobre. Pero bueno, cortan, calculen, porque como les digo, vamos a hacer esos detalles que le van a dar forma a nuestra calabacita. Déjenme introducir un poquito de relleno que se está saliendo. Yo creo que incluso en la imagen se ve la bolita dura. Así es como debe de quedar, bien durita. Muy bien, ya corté la hebra y vamos a ensartar ahora nuestra aguja lanera. Y vamos a cerrar la pieza como cerramos la cabecita. Si ya han trabajado conmigo, ya han hecho muñecas, ya saben lo que vamos a hacer en este momento. Aquí quedó ya la agujita bien ensartadita y vamos a estar tomando el buclecito delantero de los 6 puntos que nos quedaron al final. Así, de esta manera. Solo el buclecito delantero de cada punto y vamos a estar dando puntaditas. Aprovecho este momento para pedirles que no olviden, por favor, amigas, suscríbanse suscríbanse y den like. Es una forma bien sencilla con la que ustedes apoyan el proyecto que les estamos presentando aquí en Cometa Crochet, donde todas tenemos nuestras manitas mágicas y las ponemos en práctica para hacer cosas muy bellas, esas manitas mágicas. Muy bien, una vez que hayan hecho las puntaditas en los 6 puntos que nos quedaron al final, simplemente jalamos así, fuerte, bien cerradito. Y miren, lo que vamos a hacer es introducirnos aquí en el centro, bien aquí en el centro, y vamos a salir ahora junto al anillo mágico, un puntito junto al anillo mágico, vean, allá sí. Muy bien, allí voy a salir y voy a volverme a regresar. Miren, jalan y ya se empieza a formar aquí la calabacita. Ahora voy a entrar de aquí, me recorro al centro del anillo mágico y voy a tratar de salir aquí abajo otra vez en el centro, lo más centrada que me sea posible. Voy a salir. Si se nota ahí el centro de donde cerramos esta pieza, mejor, por ahí cierran. Y vamos a jalar también aquí, vean. Y miren, aquí ya se hundió. Miren, ahí se va a empezar a formar la calabacita, ya se hundió de ambos lados. ¿Ven? Entonces aprietan bien fuerte y como rellenamos bien la calabacita, es muy difícil que esto se deshaga. Entonces, ¿vieron cómo me pasé ahora del otro lado con el hilo? Con la hebrita, entonces vuelvo a entrar en el centro y salgo ahora abajo. Vamos a estar entrando y saliendo arriba y abajo. Muy bien, entonces aquí acomodan la hebrita que quede bien derechita, así bien acomodadita, bien derechita, y jalan y ya vamos a comenzar a dar forma a estos como gajitos que tiene la calabaza. Entonces aquí nos recorremos unos 5 puntitos, 5 o 6 puntitos. Vean, me voy a pasar del otro lado y ahora voy a entrar de aquí arriba, más bien aquí del otro lado donde está mi mano derecha, ahí por el centro. Nuevamente entro por aquí y salgo del otro lado. Vamos a procurar hasta donde no sea posible entrar y salir exactamente en el mismo lugar. Del lado del anillo mágico se nota mucho más, ahí se nos va a hacer más fácil, pero del lado donde cerramos con puntaditas es más difícil, pero no importa, amigas, no pasa nada. Ustedes traten de salir siempre en el mismo lugar y entrar en el mismo lugar. Entonces aquí ya tenemos la segunda línea. Vamos a tratar de contar unos 5 puntitos. Y jalamos y miren, ya se formó un gajito bien lindo. Ustedes jalan bien fuerte y les repito, como rellenamos muy bien el anillo mágico, no se va a deshacer. Vuelven a contar unos 5 o 6 puntitos y vamos a entrar en el centro y nos vamos a recorrer hacia el otro lado.
tratando de entrar y salir siempre en el mismo lugar, hasta donde no sea posible. Muy bien. Entonces, si se les dificulta sacar la aguja, utilicen sus pinzas, amigas. Y entonces vuelven a contar aquí unos 5 o 6 puntitos para que hasta donde les sea posible esos gajitos les queden a la misma distancia. Si uno les queda un poquito más grande y otro más pequeño, no pasa nada, amigas. Traten hasta donde les sea posible que queden iguales, pero si no, no pasa nada. Y miren, vamos a hacer otras 3 líneas. Aquí llevamos 3, de la misma manera hacemos otras 3. Y miren, cuando hayan hecho la última, pues como todas las jalamos muy bien, les digo que difícilmente se deshace. Aprietan la última y vamos a hacer un nudito aquí muy cerquitita de donde finalizamos. Déjenme, a ver, aquí, sí, aquí, donde había entrado hace un instante, ahí voy a entrar y aquí voy a hacer un nudito. Lo aprieto perfectamente para que no se me vaya a deshacer mi labor. Entramos en el centro y aquí ya podemos salir por cualquiera de los gajitos de la calabacita. Por aquí. En este momento a veces se endurece un poquito, amigas, porque la rellenamos mucho y dimos muchas puntadas en el mismo lugar. Pero miren, ahí está. Entonces ya podemos cortar la hebra sobrante. Aquí ya podemos cortarla. Muy bien. Y miren, así nos quedó la calabacita, amigas. ¿A poco no fue fácil y rápido? Vamos a realizar ahora el tallo. Tomen su hebra de color verde, el verde hoja o cualquier verde que hayan elegido para hacer el tallito. En esta ocasión vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 4 puntos bajos. Solo 4 puntos bajos. Aquí yo les sugiero que trabajen flojito. Si aprietan les va a costar mucho trabajo, así es que son poquitos puntos, así es que no pasa nada si trabajan flojito y les va a ayudar mucho para que no les cueste tanto trabajo realizar una labor tan pequeña. Miren, aquí ya hice mis 4 puntos, jalo el anillo mágico y voy a aflojar un poquito el último punto simplemente para que no se me dificulte entrar al primer punto. Jalo la hebra para ajustar nuevamente el punto que aflojé y vamos aquí a realizar de las vueltas 2 a la 4 un punto en cada punto, terminando la vuelta 4 con 4 puntos. Vayan trabajando flojito cada punto para que no les cueste trabajo. No vamos a poner marca porque es tan pequeño que la marca lo único que haría es estorbarnos. Si ustedes marcan con una hebrita y no les estorba, pueden marcar sin ningún problema. Aquí llevo 2 puntos, voy por el tercero y voy a hacer un cuarto punto. Muy bien. Entonces estaría aquí finalizando la vuelta número 2. Aquí tiende a voltearse por el revés porque está muy pequeñita, entonces lo vamos a voltear al derecho. Vamos a voltear la pieza al derecho. Miren que quede bien acomodadita así. Ahí está. Aquí ya va a ser mucho más fácil de aquí en adelante, amigas. Vamos con la vuelta 2. Vamos a hacer las vueltas 3 y 4. Vamos a hacer entonces 8 puntos más. 8 puntos más, amigas. La vuelta 3 de 4 puntos y la vuelta 4 de 4 puntos. Ahí está. Aquí lo hacemos rápido. Es difícil aquí, como no vamos marcando, pues una vez que hagan la vuelta número 1 de 4 puntos, ya a partir de la vuelta 2 cuentan 12 puntos. Para que no vayan contando vuelta por vuelta. Anillo mágico de 4 puntos y después hacen 12 puntos. ¿Qué es lo que terminé de hacer ahorita? Vean, hice 12 puntos en total. Lo que vamos a hacer a continuación, en la vuelta número 5 vamos a realizar 4 aumentos. Voy a cortar esta hebra, es la del anillo mágico, pues ya no tiene caso que sigamos ahí, nada más nos estorba. Y entonces repito, en la vuelta número 5 vamos a hacer 4 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los 4 puntos que tenemos.
Estaríamos terminando esta vuelta número 2 con 8 puntos bajos. Aquí hago mi primer aumento. A partir de aquí ya todo va a ser mucho más fácil, amigas. Muy bien, me voy al siguiente punto, voy a hacer otra vez un aumento. Si quieren, aquí ya pueden estar marcando para que no se pierdan. Aquí ya es muy fácil, ya si así lo requieren, pongan su marca. Aquí voy con mi segundo aumento, ya tengo 4 puntos. Me voy al siguiente punto, voy a hacer también ahí un aumento. Aquí está el primer punto y uno más. Aquí ya llevo 6 puntos bajos. Me voy al siguiente punto y allí también voy a hacer un aumento. Esta que es la vuelta número 5 la estaríamos terminando con 8 puntos bajos. Aquí está. Vamos a hacer una vuelta más, la vuelta número 6, en la que vamos a hacer 8 aumentos. Aquí va uno y uno más. Y así en el siguiente punto también voy a hacer un aumento. Marcamos el primer punto, les digo que aquí ya es fácil marcar y aquí voy a realizar otro aumento. Esta vuelta la estaríamos terminando con 16 puntos. Y así nos habría quedado, vean, así de fácil y de sencillo. Vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien fuerte, amigas. Y si ustedes van a coser la pieza, pues corten el hilo suficiente para coser este contorno que está aquí. Así vean. Entonces el hilo suficiente para que vayan dando puntaditas alrededor. Yo lo voy a pegar. Entonces voy a cortar mi hebra pequeña. Y así habría quedado. Aprieto bien aquí el último punto que hice. Voy a tomar el ganchillo. Y voy a pasar esta hebra simplemente hacia el revés. Hacia abajo, vean. Omitan este paso si ustedes van a coser la pieza. Claro que la pueden coser. Hay mucha gente a la que no le gusta usar pegamento, así es que la pueden coser si así lo desean. Muy bien, vamos ahora a tomar el silicón, frío o caliente, cualquiera de los dos les sirve. Y traten de ubicar el lado en el que se vea más bonito. Miren, a mí este es el que menos me gusta, este me gusta más. Generalmente se va a ver más bonito del lado donde está el anillo mágico, porque entramos y salimos allí y se ve más bonito. Este lo voy a dejar para la parte de abajo de la calabacita. Y esta que no me gusta tanto, allí voy a colocar esta pieza. Allí voy a colocar el tallito. Y pues esa parte que a lo mejor no me gusta mucho, pues se va a quedar cubierta. Si ven, puse una gotita de silicón para pegar el hilo que corté y voy a colocar silicón en el contorno del tallito. Si vieron, el silicón no lo coloqué, no lo coloqué en la mera orilla, le dejé un pequeño espacio porque el silicón tiende a expandirse, entonces para que no se me salga por los lados, pues dejé un pequeñísimo espacio, pero si se les sale, yo ya les he enseñado, ahorita que todavía está líquido, con la aguja lanera van metiendo por debajo de la pieza verde el silicón que se les pudiera llegar a salir por los lados. Ahorita que está líquido y ni siquiera se va a notar. Y así es como habrá quedado, amigas. Fácil, rápido, sencillo y muy bonito. Echen a volar su imaginación para que vean en qué pueden ustedes utilizar estas mini calabacitas tan preciosas. Este tallito que me quedó más largo es simplemente una vuelta más. Le hice una vuelta más de 4 puntos y fue que quedó un poquito más largo. Así es que si lo quieren más largo, pues háganle las vueltas que ustedes decidan. Yo digo que máximo una vuelta más porque son muy pequeñas y para que el tallo no quede demasiado largo. Por eso ya es a gusto de cada quien. Pues llegamos al final de un proyecto muy sencillo y muy hermoso. No olviden suscribirse y nos vemos pronto.